El anciano y su perro fueron dejados atrás por su familia y, sin opciones, se mudaron a un antiguo faro junto al mar. La soledad había sido un visitante constante en su vida desde que sus hijos se alejaron, sin despedirse realmente. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Al principio, se sintió desbordado por la idea de la gran casa vacía, pero pronto la rutina de la vida sencilla que ofrecía el faro comenzó a calmar su mente. El faro, con su luz apagada desde hacía años, estaba al final de un acantilado rocoso que se alzaba sobre el océano, un lugar apartado de la ciudad. Las olas golpeaban las rocas con una fuerza constante, y el viento salado llevaba consigo un eco antiguo, como si el mismo mar estuviera guardando secretos que el hombre había olvidado. El anciano, cuyo nombre era Gustavo, había vivido toda su vida como parte de una familia numerosa. Durante los años de matrimonio con su esposa, compartieron sueños, días de trabajo y alegrías que solo el tiempo podía construir. Pero después de su muerte, todo cambió. La casa se convirtió en un lugar vacío, aunque aún lleno de recuerdos que él no podía soportar por mucho más tiempo. Sus hijos, quienes alguna vez lo visitaban, comenzaron a alejarse lentamente, primero por las ocupaciones, luego por la distancia y finalmente por la indiferencia. Gustavo nunca se lo recriminó. Entendía que las generaciones cambian y que él ya no era necesario en sus vidas. Con el tiempo, se dio cuenta de que no quedaba nada que lo atara a la ciudad, así que se marchó, solo, con su perro fiel, Rocco, para encontrar una nueva vida en el faro. El faro estaba en ruinas. El tiempo y la erosión habían dejado su huella. La torre, que alguna vez había servido para guiar a los barcos en la oscuridad de la noche, ahora estaba vacía, y el vidrio roto de la linterna se agitaba con cada ráfaga de viento. A pesar de su condición, Gustavo encontró consuelo en este lugar. Era un refugio perfecto para él y su perro. Cada mañana, después de un desayuno sencillo, caminaban por el acantilado, donde las rocas rugían al recibir el impacto de las olas. Gustavo aprovechaba esos paseos para despejar su mente, sabiendo que las horas pasaban sin prisa, sin necesidad de hacer más que estar allí. Rocco, su perro de pelaje marrón y ojos alertas, se mantenía a su lado en todo momento. Había sido su compañero durante años, incluso desde que la familia comenzó a distanciarse. Siempre fiel, siempre alerta. Era más que un perro, era su amigo, su último vínculo con el mundo que había dejado atrás. Una noche, después de una tarde gris llena de niebla, Gustavo y Rocco se adentraron en el terreno rocoso al pie del faro. La marea estaba baja, y las olas rompían suavemente en las rocas, creando una melodía tranquila. Rocco caminaba adelante, moviendo su cola con calma, hasta que de repente se detuvo. Gustavo lo observó un momento, notando que su perro miraba fijamente hacia un punto en las rocas. Rocco empezó a ladrar, primero con moderación, luego más insistentemente, como si intentara comunicarse con algo o alguien. «¿Qué pasa, Rocco?», murmuró Gustavo, mientras se acercaba a su perro. Al llegar a su lado, Gustavo se agachó, y fue entonces cuando lo vio. En la roca, oculta parcialmente por musgo y líquenes, había una inscripción grabada, casi imperceptible debido al paso del tiempo. Las líneas eran finas, pero claras, y formaban un patrón que, aunque simple a primera vista, parecía llevar un mensaje. Gustavo se inclinó más para observarla con más detalle. El sol ya se había ocultado, pero la luz de la luna reflejada en el mar iluminaba lo suficiente como para que pudiera distinguir las palabras, aunque estaban erosionadas. El anciano frunció el ceño al ver las primeras letras. Luz del... Luego, la inscripción se interrumpía en medio de la frase, como si algo hubiera detenido el trabajo. Las letras parecían haber sido grabadas con una herramienta,
pero la falta de precisión indicaba que quizás la persona que lo había hecho no era un profesional. Gustavo tocó la piedra suavemente, como si esperara que la inscripción pudiera revelarle algo más. La sensación que le invadió fue una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que no lograba identificar, pero que lo instaba a seguir buscando respuestas. Rocco continuaba ladrando, como si el perro entendiera la importancia de aquel descubrimiento. Gustavo se levantó y, con una mirada pensativa, se echó un vistazo a su alrededor. Aunque no había señales de que alguien más estuviera cerca, sentía una extraña presencia en el aire, una especie de tensión, como si el mismo faro estuviera esperando que desentrañara el misterio de la inscripción. Decidió que al día siguiente volvería a investigar más a fondo. Esa noche, sin embargo, un sueño extraño lo acompañó. En él veía la torre del faro iluminada como si nunca hubiera estado apagada, y una figura se acercaba a él, envuelta en una luz tenue, pero familiar. No podía distinguir el rostro, pero sentía una extraña conexión con esa presencia. Despertó en la madrugada, sintiendo una incomodidad en el pecho. La sensación del sueño aún lo perseguía, y aunque intentó desecharla como una simple fantasía, algo le decía que el faro tenía secretos que aún no había descubierto. A la mañana siguiente, la niebla era espesa y el mar rugía con una furia inquietante. El sol apenas se atrevía a salir entre las nubes y el viento soplaba con fuerza, empujando las olas contra las rocas con mayor violencia. Gustavo y Rocco regresaron al mismo sitio donde la noche anterior había encontrado la inscripción. Esta vez, llevaba una linterna y una pequeña pala, con la intención de excavar un poco más. Al llegar, Gustavo se arrodilló junto a la piedra y comenzó a raspar el musgo con la pala. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en su interior le decía que debía continuar. Rocco se sentó a su lado, mirando con atención, mientras el anciano despejaba más la piedra. Después de unos minutos, un ruido sordo lo hizo detenerse. Gustavo tocó el área donde había rasgado y sintió que la piedra cedía un poco, como si algo estuviera escondido debajo. Con un poco más de esfuerzo, pudo despejar una parte de la piedra que parecía estar hueca. Sin dudarlo, comenzó a cavar con más ímpetu. Después de un rato, descubrió una pequeña caja de metal, oxidada por el paso de los años. Estaba cubierta de barro y salitre, pero la estructura parecía sólida. Gustavo la sacó con cuidado y al tocarla sintió una corriente eléctrica recorrer su mano. El perro se acercó olisqueando la caja y luego miró a su dueño con intensidad. La caja estaba cerrada, pero no tenía un candado. Era un recipiente sencillo, sin adornos, pero con una extraña inscripción en la tapa que coincidía con las palabras de la piedra. Luz del... Gustavo se quedó mirando la caja un largo rato. El viento parecía callarse por un momento, y un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder. Decidió abrir la caja. Al hacerlo, un resplandor débil emergió de su interior. Dentro de la caja había un trozo de papel arrugado, con palabras escritas en tinta que ya comenzaban a desvanecerse. Gustavo desplegó el papel con delicadeza. Lo que leyó en el mismo momento lo dejó sin aliento. La luz del faro está destinada a revelar lo que ha estado perdido en las sombras. Aquellos que encuentren la clave deben comprender que el faro no es solo un guía para los barcos, sino un guardián de secretos que solo los dignos podrán comprender. No olvides, quien mire hacia la luz no debe olvidar lo que encuentra en la oscuridad. El mensaje era críptico, y las palabras parecían sacadas de un antiguo cuento, pero algo dentro de Gustavo le decía que este descubrimiento no era una casualidad. Había una conexión entre esa inscripción, el faro y lo que había estado buscando en su vida. Un propósito, una razón para seguir adelante. Decidió que debía investigar más a fondo, aunque las respuestas que encontraba solo planteaban más preguntas.
Rocco, como si percibiera la importancia de lo que su dueño acababa de descubrir, se acercó y se sentó junto a él. La niebla comenzaba a disiparse, pero el viento seguía soplando con fuerza. Gustavo miró hacia el faro, que se alzaba solitario sobre el acantilado, y sintió que de alguna manera había dado un paso más cerca de entender lo que el destino le había reservado. El sol había comenzado a asomarse tímidamente sobre el horizonte cuando Gustavo volvió a subir al faro, acompañado de Rocco. La caja de metal descansaba en su mano, ahora envuelta en un paño que había encontrado en la vieja despensa del faro. El mensaje que había leído lo inquietaba más que lo calmaba. Aquellas palabras en el papel, escritas con tinta que se desvanecía, parecían como un eco del pasado, una advertencia que solo él había tenido el privilegio de descubrir. Mientras subía las empinadas escaleras del faro, sintió una sensación extraña de estar conectado a algo que no comprendía del todo, pero que estaba destinado a desvelar. El faro, aunque apartado de todo, seguía siendo una construcción imponente. Su torre se alzaba sobre el acantilado, desafiando el paso del tiempo y la erosión del viento y el mar. La lente que alguna vez había iluminado el mar estaba ahora rota, dejando al faro sin su propósito original. Gustavo se sentó en el suelo de la torre, apoyando la caja sobre sus rodillas, mientras Rocco, siempre vigilante, se tumbaba a su lado. Los días anteriores se habían deslizado lentamente, pero ahora sentía como si todo hubiera cobrado una nueva urgencia. La tranquilidad del faro había sido reemplazada por la constante necesidad de entender lo que había descubierto. La vida solitaria que había llevado hasta entonces, alejada de todo, había sido buena para la paz de su alma. Sin embargo, el hallazgo de la caja, la inscripción en las rocas y el mensaje del papel lo habían arrastrado a una nueva realidad, una en la que ya no podría permanecer indiferente. Algo estaba por suceder, y Gustavo ya no podía ignorarlo. Con manos temblorosas comenzó a deshacer el paño que envolvía la caja. A medida que lo hacía, el silencio de la mañana fue interrumpido por el crujido del metal y el leve susurro del viento. Rocco, que nunca se apartaba mucho de su dueño, se levantó y se acercó a la caja, olfateándola con intensidad, como si también esperara algo. Gustavo, sintiendo la presión de la incertidumbre, levantó la tapa de la caja. Lo primero que vio fue el papel arrugado, que parecía haber sido doblado y desdoblado varias veces. Pero lo que más llamó su atención no fue el papel, sino una pequeña llave de hierro, oxidada por el paso del tiempo. La llave, que tenía un diseño antiguo, estaba acompañada de una pequeña inscripción grabada en ella, casi imperceptible, para abrir lo que está sellado. Gustavo la observó en silencio, el corazón acelerado. La sensación de que todo esto no era una simple coincidencia lo invadió aún más. La inscripción de la roca, el mensaje del papel y ahora esta llave. Todo parecía indicar que algo profundo estaba oculto en este faro. ¿Pero qué podía ser? ¿Qué debía abrir? La incertidumbre creció, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción recorrió su cuerpo. Quizá ese fuera el propósito de su vida en este momento, descubrir el secreto que este faro y la llave guardaban. Rocco, como si compartiera la misma curiosidad, volvió a ladrar. Gustavo, con un suspiro, se levantó y con la llave en la mano salió al exterior del faro, donde la brisa del mar soplaba con más fuerza. El sonido de las olas chocando contra las rocas era hipnótico, pero también le daba una sensación de inquietud. El horizonte estaba cubierto por nubes, y el mar, con su inmensidad, parecía observarlo en silencio. Gustavo miró hacia la torre del faro, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el lugar le ofrecía más preguntas que respuestas.
Decidió que la clave estaba en explorar la base del faro. Sabía que debajo del suelo de la torre había un sótano, una pequeña cámara que nunca había sido utilizada desde que el faro dejó de operar. Nadie lo había mencionado, pero sabía de su existencia por los antiguos planos que había encontrado al mudarse. En el fondo de ese espacio cerrado, sin duda, debía haber algo que valiera la pena descubrir. Quizá la llave abría la puerta de esa cámara secreta, o tal vez tenía otro propósito. Lo que sabía con certeza era que no podía seguir ignorando las señales que el destino le estaba enviando. Con Rocco a su lado, descendió las escaleras que conducían al sótano. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y el olor a humedad y madera envejecida llenaba sus pulmones. La linterna que llevaba iluminaba débilmente el pasillo estrecho y oscuro. Cuando llegó al final, encontró la puerta que había recordado de los planos. Estaba cerrada con una cerradura antigua, pero la llave encajó perfectamente y con un giro firme la puerta se abrió. Un chirrido bajo rompió el silencio y la cámara se reveló ante sus ojos. El espacio estaba en completo desorden. El polvo cubría todo y varias estanterías llenas de libros y papeles amarillentos estaban apiladas por doquier. Sin embargo, lo que llamó su atención fue una gran mesa en el centro, sobre la cual descansaba un objeto cubierto con una manta. El objeto parecía grande y pesado, como si estuviera destinado a ser el centro de atención de esa habitación olvidada. Gustavo se acercó con cautela, su corazón latiendo más rápido a medida que la luz de la linterna iluminaba la manta. Con una mano temblorosa, retiró la tela. Lo que vio lo dejó sin aliento. En la mesa había una gran brújula, antigua y dorada, pero lo más extraño era el mapa que estaba extendido junto a ella. El mapa mostraba el faro, pero no de la manera en que lo conocía. Era un mapa antiguo, y aunque la torre estaba allí, había otras marcas en el mapa que no correspondían a nada que Gustavo pudiera identificar. Había caminos, símbolos y líneas que conectaban puntos distantes en la costa. Al principio, pensó que era un simple plano de navegación, pero a medida que lo observaba más de cerca, se dio cuenta de que no se trataba solo de un mapa geográfico. Había algo más, algo que escapaba a su comprensión. Rocco, que había estado en silencio desde que entraron, comenzó a olfatear el mapa, como si también percibiera la importancia de lo que acababa de encontrar. Gustavo, con una mezcla de ansiedad y asombro, levantó la brújula, que aún parecía funcionar. El compás se movía ligeramente, ajustándose a las líneas del mapa. Gustavo se quedó mirando la brújula, la llave y el mapa, sintiendo que todo esto lo estaba llevando hacia un destino incierto, pero que de alguna manera sentía que debía seguir. El mensaje del papel, la inscripción en las rocas, la llave que había encontrado en la caja, todo se estaba uniendo en una trama que Gustavo no podía dejar de explorar. La luz del faro, que había estado apagada durante tantos años, parecía ahora tener un propósito. El faro no solo era una torre en ruinas, era un guardián de algo mucho más grande, algo que Gustavo debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Con el mapa en las manos y la brújula apuntando hacia un punto en el horizonte, Gustavo se preparó para lo que sabía sería su último viaje. El mar rugía con fuerza y el viento soplaba implacable, como si el faro mismo estuviera diciéndole que ya era hora de seguir adelante. Rocco, como siempre, se quedó a su lado. Juntos mirarían hacia el futuro, hacia un mar de secretos por descubrir. Gustavo pasó los siguientes días examinando con más detalle el mapa y la brújula que había encontrado en la cámara secreta del faro. Cada vez que miraba las marcas en el mapa, sentía una presión creciente, como si estuviera al borde de algo importante, algo que llevaba años esperando descubrir sin siquiera saberlo. El mapa, con sus caminos y símbolos misteriosos, lo atraía,
pero también lo desconcertaba. Había líneas que se extendían hacia un punto en el horizonte, pero nada en el mapa coincidía con las rutas o las características geográficas conocidas. Había algo en esos símbolos que solo él podía interpretar, algo que solo su mente podía desentrañar. Por las noches, Gustavo se quedaba sentado frente al mapa, iluminado solo por la tenue luz de la linterna, reflexionando sobre lo que había encontrado. Rocco siempre se quedaba a su lado, observando en silencio. El perro parecía percibir la importancia de los hallazgos y su presencia reconfortaba a Gustavo, que sentía que, de alguna manera, no estaba solo en este misterio. Una tarde, mientras el viento soplaba con fuerza y el mar rugía en la distancia, Gustavo decidió que era hora de seguir las indicaciones del mapa. Sabía que el faro ya no era solo un lugar de refugio, era una pieza clave de algo mucho más grande, algo que necesitaba comprender, aunque le aterraba lo que podría encontrar. La brújula, que había estado quieta hasta ese momento, comenzó a moverse con más frecuencia, apuntando siempre hacia el mismo lugar. El sol ya se había puesto, pero la luz de la luna reflejaba el océano y le daba a las rocas y a las olas una tonalidad plateada, casi fantasmal. Gustavo miró a Rocco, que lo miraba fijamente con sus ojos atentos, como si supiera lo que estaba por suceder. El perro se levantó y comenzó a caminar en la dirección que indicaba la brújula, hacia el acantilado que se extendía más allá del faro. Gustavo lo siguió sin pensarlo dos veces, tomando el mapa y la brújula con él. Mientras caminaban, el viento se intensificaba y la niebla comenzaba a formarse, cubriendo el terreno en un manto blanco y espeso. A lo lejos, el sonido del mar era como un eco distante, pero a medida que avanzaban, el terreno se volvía más rocoso y la sensación de estar siendo observado se hacía cada vez más fuerte. Rocco comenzó a ladrar, como si quisiera alertar a Gustavo de algo. El anciano se detuvo y miró a su alrededor, buscando alguna señal, algo que pudiera explicar el comportamiento de su perro. Fue entonces cuando lo vio, una formación rocosa que no había notado antes. Era como una especie de puerta natural, formada por grandes piedras que parecían alinearse de manera intencionada. La abertura entre las rocas era estrecha, pero suficiente para que pasaran, y a través de ella se veía un sendero que se adentraba más en la oscuridad. Gustavo sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Se acercó, con Rocco a su lado, y comenzó a caminar por el pasaje rocoso. La niebla aumentaba, dificultando la visibilidad, pero la brújula seguía apuntando hacia el mismo punto, hacia el interior de la oscuridad. El terreno bajo sus pies se volvía más irregular, pero cada paso parecía acercarlo más a algo que no podía comprender por completo. La sensación de que había algo esperando detrás de esa niebla lo invadió. Algo grande, algo antiguo. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y la niebla comenzaba a disiparse lentamente, revelando un espacio más amplio. Al final del pasaje, la oscuridad dio paso a una especie de cueva natural, amplia y profunda. Las paredes de la cueva eran irregulares, pero había algo peculiar en ellas, grabados, marcas, como si hubieran sido hechas por manos humanas. Gustavo, sin saber cómo, sintió que todo aquello era parte de un mismo rompecabezas. Las rocas, el mapa, la brújula, todo lo que había encontrado hasta ese momento lo había llevado hasta aquí. Pero, ¿qué significaban esos símbolos? ¿Y qué debía hacer con ellos? Rocco comenzó a olfatear el aire, inquieto, y luego se acercó a una de las paredes. En ese momento, Gustavo vio lo que su perro había detectado. Una gran piedra, más grande que las demás, que estaba ligeramente desplazada como si pudiera moverse. Se acercó con cautela y, usando toda su fuerza, empujó la piedra. Con un ruido sordo, la piedra comenzó a ceder y se deslizó hacia un lado, revelando una entrada oculta en la pared de la cueva. El corazón de Gustavo latió más rápido.
Había algo detrás de esa puerta, algo que le había estado esquivando durante todo el tiempo, algo que ahora estaba al alcance de su mano. Tomó la linterna y la colocó frente a la entrada, que reveló un pequeño pasillo, apenas visible a través de la oscuridad. El pasillo se extendía hacia lo profundo de la cueva, y al final se podía distinguir una luz débil, como si algo estuviera iluminado en el fondo. Con un último vistazo a Rocco, quien lo seguía con la mirada fija y la cola moviéndose suavemente, Gustavo dio el primer paso hacia el pasillo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y una extraña presión llenaba el espacio. El sonido del mar ya no se escuchaba, y la única compañía era el sonido de sus propios pasos resonando contra las paredes de la cueva. La luz que había visto a lo lejos parecía acercarse, y poco a poco comenzó a distinguir las formas que se encontraban al final del pasillo. Era una sala amplia, y en el centro, sobre una mesa de piedra, había un objeto grande, cubierto con una tela desgastada. El lugar estaba iluminado por una lámpara antigua que colgaba del techo, parpadeando suavemente. Cuando Gustavo llegó al centro de la sala, miró hacia el objeto cubierto en la mesa, sintió que algo lo llamaba, como si estuviera destinado a descubrir lo que había debajo de esa tela. Con manos temblorosas, levantó la tela con cautela. Lo que encontró allí lo dejó sin aliento. Era una esfera hecha de un material que parecía cristal, pero mucho más brillante, casi iridiscente. La esfera descansaba sobre un pedestal de piedra, y a su alrededor, en las paredes de la sala, había más grabados, símbolos que se repetían, muchos de los cuales Gustavo ya había visto en el mapa, en el faro, en las rocas. Esta esfera, sin duda, era el centro de todo lo que había estado buscando. Pero ¿qué hacía exactamente? ¿Qué significaba? Gustavo no podía dejar de mirarla. La esfera parecía tener una presencia propia, como si estuviera viva. El brillo que emanaba parecía cobrar vida propia, reflejando la luz de la lámpara y el resplandor de la linterna. Con un suspiro profundo, Gustavo extendió la mano para tocarla. En el mismo momento en que sus dedos rozaron la superficie de la esfera, un torrente de luz lo envolvió y la sala comenzó a temblar. La vibración de la tierra se sintió bajo sus pies, y la luz que emanaba de la esfera se intensificó, cegando por un instante a Gustavo. Rocco, que había estado observando en silencio, comenzó a ladrar frenéticamente, como si algo estuviera a punto de ocurrir. La luz de la esfera parecía tomar forma, y las paredes de la cueva empezaron a desmoronarse, pero no de manera destructiva. Era como si la roca misma estuviera siendo desvelada, revelando algo más profundo, más antiguo. En ese instante, Gustavo entendió que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que también revelaría un secreto que había estado oculto durante generaciones. La luz que emanaba de la esfera aumentaba con cada segundo que pasaba. Gustavo, atónito, intentaba asimilar lo que estaba sucediendo a su alrededor. La vibración de la tierra se hacía más fuerte, y el eco de su propio corazón latía en sus oídos, sincronizándose con la pulsante energía que parecía brotar del objeto en el centro de la sala. Rocco, cada vez más inquieto, se acercó a su dueño, como si percibiera que algo importante estaba por ocurrir. El perro no dejaba de mirar la esfera y su cuerpo temblaba, como si de alguna manera comprendiera el poder que emanaba de aquel objeto. Gustavo intentó alejarse un poco, pero la fuerza de la luz lo mantenía cautivo en el centro de la sala. En sus ojos, el resplandor de la esfera se reflejaba, haciendo que todo a su alrededor pareciera desaparecer, como si el tiempo mismo se detuviera. Intentó mover su mano, pero estaba tan hipnotizado por la luz que no podía apartarse. La esfera parecía estar viva, como si tuviera un propósito, un mensaje que solo él podría comprender.
De repente, la luz de la esfera se concentró en un solo punto, y una serie de símbolos comenzaron a formarse en el aire, suspendidos frente a él. Gustavo parpadeó varias veces, intentando comprender lo que veía. Las formas eran complejas, pero algo dentro de él le decía que ya había visto esos símbolos antes, en los grabados, en las rocas del faro, en el mapa, en las paredes de la cueva. Eran los mismos, pero ahora se movían, cambiaban, como si tuvieran vida propia. Rocco, que había retrocedido unos pasos, comenzó a ladrar de nuevo, más fuerte, como si el perro también estuviera reconociendo la magnitud de lo que sucedía. Gustavo miró a su alrededor, como si algo lo estuviera invadiendo, como si el mismo aire que lo rodeaba estuviera impregnado con el eco de un antiguo mensaje, esperando ser descifrado. Y, por fin, lo entendió. El patrón de los símbolos comenzó a organizarse en su mente, y las palabras que formaban los símbolos emergieron con claridad, como si fueran un susurro en su oído. Luz del pasado, llave del futuro. La frase le llegó como un golpe en el pecho. Luz del pasado, pensó, llave del futuro. No era solo una referencia al faro. Era una referencia a lo que él había estado buscando durante todo este tiempo. El faro, la luz que había estado apagada durante años, representaba la clave para entender lo que ahora se le estaba revelando. La esfera, que aún brillaba con intensidad, comenzó a vibrar. La fuerza de la luz parecía aumentar, y un rugido profundo, como el de un terremoto lejano, se sintió a través del suelo. Gustavo tembló, pero no pudo apartar la mirada. Algo estaba cambiando. Algo estaba a punto de suceder. Con una determinación renovada, se acercó a la esfera, extendiendo su mano hacia ella. En el instante en que sus dedos rozaron nuevamente la superficie de la esfera, un torrente de energía lo atravesó. Era como si toda la información contenida en ese objeto se transmitiera a través de él. Imágenes, sonidos y sensaciones se mezclaron en su mente. Vio el faro, pero no como lo conocía. Vio un faro encendido, con una luz que iluminaba el horizonte, guiando a los barcos a través de una tormenta. Vio un mapa antiguo, uno que se desplegaba en su mente, lleno de rutas y símbolos que se conectaban entre sí. Sintió el poder de la luz, no como una simple señal, sino como algo mucho más grande, algo que había sido creado para proteger un secreto olvidado. Y entonces, en un destello cegador, todo se desvaneció. Gustavo cayó de rodillas en el suelo, y la esfera dejó de emitir luz. El resplandor que había llenado la sala se desvaneció rápidamente, y la cueva volvió a sumirse en la oscuridad. El sonido del mar, que había quedado silenciado por la intensidad del momento, regresó, suave y distante. Rocco, que había estado mirando fijamente a su dueño, se acercó, con el cuerpo tenso pero sin apartarse. Gustavo, aún atónito, se levantó lentamente. La sala parecía igual que antes, pero algo en él había cambiado. Ahora comprendía lo que el faro representaba. No era solo una estructura construida para guiar a los marineros, era una protección, un guardián de algo mucho más antiguo y valioso. Había algo oculto en ese lugar, algo que había estado esperando ser descubierto, y ahora, con la esfera en sus manos, Gustavo sabía que estaba destinado a ser parte de ese misterio. El mensaje que había recibido no era solo una advertencia, sino una invitación a seguir adelante. La llave del futuro estaba ante él, pero aún faltaban piezas por encajar. Gustavo comprendió que el mapa y la brújula no solo lo guiaban hacia el pasado, sino hacia un futuro que él debía explorar. Con la esfera en la mano, se dirigió nuevamente hacia el pasillo por donde había entrado, sintiendo que algo nuevo comenzaba a despertar dentro de él. Rocco, como siempre, lo seguía de cerca. El perro olfateó el aire, como si reconociera que algo importante había cambiado.
Gustavo no sabía exactamente qué le esperaba al final de este viaje, pero algo dentro de él le decía que debía continuar, que debía seguir el camino que el faro había comenzado a iluminar. Al llegar a la entrada de la cueva, la luz de la luna lo recibió nuevamente, proyectando largas sombras sobre las rocas. Gustavo se detuvo un momento y miró al horizonte. El mar, en su vastedad, parecía estar aguardando, silencioso, como si el océano también estuviera esperando a que él diera el siguiente paso. Rocco se acercó y miró a su dueño con sus ojos llenos de comprensión, como si supiera que el destino de ambos había cambiado para siempre. Sin decir una palabra, Gustavo comenzó a caminar de nuevo, con la brújula en la mano, siguiendo las indicaciones del mapa, guiado por la esfera que ahora sentía como una extensión de sí mismo. La luz del faro, apagada desde hacía años, pronto se encendería, pero no solo para iluminar el mar. Sería la luz que los guiaría a un misterio aún mayor. El viento soplaba fuerte y la niebla regresaba, cubriendo el terreno a su alrededor. La noche era densa, pero Gustavo, con Rocco a su lado, ya no temía lo que pudiera venir. Sabía que el futuro, aunque incierto, estaba esperando ser descubierto, y que solo a través del faro podría desvelarse la verdad. La niebla se volvía más espesa a medida que Gustavo avanzaba. La brisa marina soplaba con fuerza, empujando las olas contra las rocas con un rugido bajo, mientras las sombras de la noche cubrían todo a su alrededor. Con la brújula en la mano y el mapa enrollado en el bolsillo, se sentía más determinado que nunca a descubrir lo que el faro y la esfera escondían. Sabía que este no era un simple viaje. Había algo más grande, algo que superaba cualquier explicación lógica, algo que el faro había estado protegiendo durante generaciones. Rocco caminaba junto a él, siempre fiel, nunca desviándose de su lado. El perro, como si tuviera una conexión especial con su dueño, parecía estar más tranquilo que nunca. Su actitud era extraña, como si estuviera completamente consciente de que estaban en el umbral de algo trascendental. Gustavo no podía evitar sentir que todo lo que había experimentado hasta ese momento lo había llevado hasta aquí, y que el futuro estaba comenzando a tomar forma ante él. El faro, que había estado apagado durante tanto tiempo, parecía ahora cobrar una nueva vida. La luz del faro, que antes había sido solo una señal para los barcos, había sido reemplazada por la luz de la esfera, una luz que representaba algo mucho más profundo, algo que trascendía el tiempo. Las rocas, la niebla, el mar y la oscuridad parecían estar sincronizados con el resplandor que emanaba de la esfera, como si todo el entorno hubiera sido creado para proteger este secreto. Al llegar al pie de la torre del faro, Gustavo observó la estructura con renovada fascinación. Aunque el faro parecía estar en ruinas, con la torre llena de grietas y la base cubierta por musgo, había algo en su interior que ahora le hablaba de una manera diferente. En ese momento comprendió que no solo debía encender el faro, su tarea era mucho más grande. El faro no era solo una torre que señalizaba el camino para los marineros, era un símbolo, un testigo de un pasado que debía ser desvelado y una clave para lo que venía. Se acercó a la base de la torre y tocó la piedra fría, sintiendo la fuerza que emanaba de ella. La esfera en su mano parecía vibrar, y aunque no comprendía por qué, sentía que debía llevarla allí, al centro del faro. En ese momento, recordó las palabras del mensaje en el mapa, la luz del pasado, llave del futuro. Ese futuro, pensó, no solo dependía de lo que él podía ver, sino de lo que estaba por descubrir, de lo que el faro había estado guardando. Sin pensarlo dos veces, subió por las escaleras en espiral que conducían al centro de la torre. A medida que ascendía, el sonido del viento golpeando la estructura se hacía más fuerte, y la luz de la esfera parecía iluminar la oscuridad que lo rodeaba.
Cuando llegó al final de las escaleras, se encontró frente a una pequeña plataforma que daba vista al mar y al acantilado. En el centro de la plataforma, donde alguna vez había estado la lámpara del faro, había un pedestal vacío. Gustavo se acercó con cautela y colocó la esfera sobre el pedestal. En ese instante, la torre tembló levemente, como si hubiera sido activada por la presencia de la esfera. Rocco, que había subido con él, se acercó al borde de la plataforma y miró hacia el mar. El perro comenzó a ladrar, como si percibiera algo que Gustavo no podía ver, algo en la distancia. El anciano miró hacia el horizonte, sintiendo que el momento que había estado esperando finalmente había llegado. La esfera comenzó a brillar con más intensidad, y un resplandor plateado se esparció por toda la torre. Un sonido sordo, como un rugido lejano, comenzó a vibrar en las paredes, y la estructura del faro se sacudió con más fuerza. Gustavo sintió como el suelo bajo sus pies se movía, pero no se detuvo. Sabía que estaba presenciando algo que nunca antes había ocurrido. La luz de la esfera parecía aumentar en intensidad, reflejándose en las paredes de la torre, creando sombras que danzaban en el techo como una especie de espectáculo hipnótico. De repente, la luz de la esfera se concentró en un solo punto, y un destello cegador atravesó la torre. La niebla que rodeaba el faro comenzó a disiparse, y un haz de luz se proyectó hacia el océano. La tormenta que había estado cubriendo el mar se calmó, y el horizonte se despejó, revelando un mar tranquilo y sereno. Gustavo, maravillado, observó cómo la luz del faro se proyectaba con fuerza hacia el horizonte, como si el mar entero estuviera respondiendo al resplandor de la esfera. En ese momento sintió una presencia, una vibración en el aire, como si el faro mismo estuviera susurrando su nombre. Miró a Rocco, que estaba parado junto a él, mirando fijamente la luz. El perro ladró una vez más, pero esta vez su ladrido no sonaba a alerta ni a inquietud. Era un ladrido de reconocimiento, como si hubiera comprendido finalmente lo que significaba todo aquello. La luz de la esfera continuó brillando, proyectando una señal que se extendía más allá del horizonte, alcanzando el océano en su totalidad. Gustavo comprendió que la luz no solo era un faro físico, sino también una señal, una llamada a algo más grande. El mar, que había sido testigo de la historia de los marineros, ahora se encontraba con una nueva luz, un faro que no solo guiaba a los barcos, sino que estaba destinado a revelar lo que había estado oculto en las profundidades del océano. La sensación de que algo estaba por suceder alcanzó su punto máximo. El aire se cargó de energía y la esfera comenzó a vibrar más fuerte. Gustavo, aunque maravillado, sintió que no estaba solo en ese momento. El faro había despertado algo que había estado esperando durante siglos, algo que los marineros del pasado sabían, pero que había sido olvidado con el paso del tiempo. Gustavo miró hacia el mar, sintiendo que el tiempo y el espacio se diluían. Sabía que su vida, aunque marcada por la soledad y la distancia de su familia, había encontrado su propósito. Él no solo había encendido el faro, había desvelado un secreto ancestral que conectaba el pasado con el futuro. La esfera, la luz, el faro, todo tenía un propósito. Y ahora, con la luz brillando sobre el océano, sabía que el misterio que había comenzado en la oscuridad se había resuelto. Rocco se acercó a su dueño, y juntos miraron hacia el horizonte, donde la luz del faro se fundía con el mar tranquilo. El viento comenzó a calmarse, y la niebla se desvaneció por completo. La calma regresó, pero esta vez era diferente. El faro, en su eterna vigilia, ya no era solo una torre en la costa. Era un faro de secretos, de luz y de revelación. Un faro que no solo guiaba a los marineros, sino que ahora guiaba a aquellos dispuestos a descubrir lo que el mar había guardado por tanto tiempo.